Buenas tardes, bienvenidos al primero de los encuentros Zabaltegui de este año. Este pequeño rincón del festival en el que no nos dedicamos a ver películas, sino que nos dedicamos a charlar, a hablar, a conocer a quienes han hecho esas películas. Antes, cuando estaba introduciendo, cuando estaba explicando a los directores que han venido hoy de qué iba este encuentro, les explicaba que después de varios años yo tengo la sensación de que más de que hablar de cine, sobre todo hablamos de pasión, ¿no? De la pasión que hay que poner para hacer cine. Detrás de las 5 películas que tenemos hoy aquí hay muchísima pasión, muchísimo esfuerzo, también muchísimo talento, pero sobre todo mucho amor al cine y mucho amor al arte. Así que para arrancar con fuerza y para recibir a estos 5 equipos de 5 películas diferentes y de diferentes países, por supuesto que antes de empezar se merecen un fortísimo aplauso. Bonjour. Ça va? No, on va faire en español. Bueno, pues empezamos hoy con una película francesa. Empezamos con una película francesa. Curiosamente es una comedia, algo que no suele ser muy habitual en los festivales, no solo en este festival, sino en ninguno de los festivales. Pero hablando con Rudy Rosenberg, que es el director de esta película, me comentaba que no se había dado cuenta de que era una comedia hasta ver la primera reacción del público, que él no sabía qué género de película había hecho. ¿Cómo es esto? Je le réponds en français? Yeah. Ah, Oui. bah, effectivement, Pues je n'étais pas, à ce point, je savais que je voulais Bueno, yo mettre de sabía l'humour, que quería poner humor en c'est un mi film qui película, traite de porque es una l'adolescence, película que trata de la donc j'avais adolescencia. envie de me replonger Me dans cette période de gusta ma vie, volver a esa época de mi vida, qui a eu des bons et des mauvais moments. con buenos y malos Et, momentos. ça peut être parfois assez cruel A aussi, veces pues hasta cruel l'adolescence, mais j'avais la quand même envie adolescencia. Pero yo quería d'avoir un regard avec du recul, et tener de una l'humour. mirada con Mais distancia de là à en faire une vraie sobre esa comédie, época. une Pero pure no quería comédie, hacer una comedia pura, bah, ça tampoco. c'est un truc qui est apparu vraiment Eso es en lo que projection, apareció en después, tête, durante après las les proyecciones, premiers montages. tras los primeros montajes. La película se titula Le Nouveau, El Nuevo, y es la historia de un chico, un adolescente que se muda de ciudad y que tiene que llegar a ser el nuevo de la clase, con lo cual pues, es un tema pues muy duro, ¿no?, para cualquier chaval. ¿Hay algo de autobiográfico en este guión? Oui, absolument. Sí. En fait, j'ai été Exactamente moi-même eso. nouveau Yo, dans nuevo beaucoup de collèges, en parce que j'ai muchos changé de collège colegios, tous les ans porque cada año cambiaba de colegio quand j'étais ado. cuando era adolescente. Et j'étais un peu timide. Y yo era J'avais tímido, du mal à además. m'intégrer, en Me fait, costaba integrarme dans les groupes. en los grupos. Et donc, j'avais envie de raconter ça. Tenía et ganas de aujourd'hui, contar moi, ce que esta j'aime bien, historia c'est y analyser hoy le lo que me comportement gusta des es gens analizar el comportamiento de la qui gente essaient d'intégrer que un groupe, intenta integrarse dentro de un grupo. pas forcément à l'adolescence, No tiene mais por qué plus ser tard, en la toujours un adolescencia. moment où Siempre hay on un essaie de se momento faire donde bien voir, intentas ser pas toujours soi-même, dans popular, ces que cas-là. te vean bien. Et je trouve que c'est un terrain de Integrarte comédie en un intéressant grupo es aussi, un terreno de comedia parce que, interesante. les gens sont pas toujours très naturels. Gente et no c'est suele ça ser muy qui natural. m'intéresse, quoi. Y a mí lo que me interesa es malaise. precisamente eso. Voilà. Je tiens juste à préciser qu'en fait, le jeune qui Quiero est avec moi, decir que el c'est joven pas que viene conmigo le rôle principal, no c'est le meilleur ami es el mejor du nouveau. amigo del Voilà. nuevo, no es Sí, el sí, él actor es que el hace mejor amigo del de nuevo, del protagonista. protagonista. Él Sí, se llama Joshua Raka. Me gustaría que comentaras cómo ha sido el trabajo en esta película, si tú has podido aportar experiencias propias a tu alrededor, porque, hombre, todo el mundo hemos estado en un colegio, todo el mundo hemos estado en un instituto. Non, pas du tout. Enfin, si, ça dépend des scènes. Depende en fait. de las escenas. C'était de l'improvisation Era totale. improvisación donc, total. ça dépendait des fois. Dependía de las veces, los On faisait momentos. comme on voulait, en fait. Podíamos hacer lo que quisiéramos. Sí, en había mucha realidad. improvisación. ¿Cómo ha sido el tema de la improvisación y el tema de adaptarse a los nuevos lenguajes de los jóvenes? Que me imagino que habrá habido... Es para él la pregunta, ¿eh? Le puedes dar el micrófono. Que me imagino que habrá habido una necesidad de adaptar tus recuerdos a la nueva realidad de los adolescentes y asimismo a la nueva realidad de su lenguaje, ¿no? Alors, pas tout à fait, parce que Pues en fait, no tanto. vous en êtes peut-être pas No rendu sé compte si en os venant, habéis parce que dado vous parlez pas cuenta, français, porque vosotros no mais entendéis j'ai au francés, contraire beaucoup pero yo gommé, he ido tous les tics de borrando todos langage los tics de actuels, lenguaje actual et contemporain. y contemporáneo. Yo no quería describir la generación de hoy.
La idea era tener una película que pudiera ser comprendida de aquí a 10, 20 años y que no envejezca. He querido hacer una película para todos los públicos, para adultos y para jóvenes. No quería excluir a gente que no hubiera comprendido frases o expresiones típicas actuales. Sí que he quitado los tics del lenguaje, todas las referencias a las redes sociales actuales, porque eso me distrae y no me interesa mucho. Tenía ganas de contar una historia, la historia de un chico que aprende a liberarse de la mirada de los demás y acercarse a personas diferentes, porque se siente un poco excluido de los demás y así se descubre lo interesante que hay en la gente. Joshua, tu personaje es un personaje un poco raro, un poco friki. Toca el acordeón, toca la flauta, hace pajitas larguísimas para beber la Coca-Cola. ¿Hay alguna aportación personal en este tipo de cosas? Non, rien du tout. No, nada. Pas du tout, du tout. No. Pourquoi tu mens? ¿Por qué mientes? J'ai rien apporté. Yo no he aportado nada de lo mío. Je suis pas comme ça, en fait. Yo no soy así. Rudy, las películas sobre escuelas en Francia y sobre la educación en Francia son casi un género en sí mismo. Hemos visto grandísimas películas y digamos que es casi un estilo de cine francés. ¿Has tenido alguna referencia en torno a toda esa tradición de cine sobre educación que hay en tu país? Me he inspirado de mis propios recuerdos. Yo quería hacer una película con adolescentes y he visto las películas de los cineastas nórdicos y franceses. Tengo bastantes referencias. Me gusta Keshish, Abdelatif Keshish, es para la dirección de actores. Yo antes era actor. Y cuando quise entrar en la realización de películas, me gustaba sobre todo dirigir a los actores y captar momentos de verdad. Y la mejor herramienta es usar a chavales en las escenas de risas locas o de tonterías, porque las hacen muchas veces en las películas. Quería que fuera natural. Hay un guiño en la película a Torrente. Está el póster de Torrente en la habitación del chaval. ¿Por qué? Sí, me lo han dicho esta mañana. No sé lo que es Torrente. No lo sabía, vamos. Pues Torrente es una de las más taquilleras del cine español, Torrente, y hay un póster en la habitación del chico de Torrente, un póster francés de Torrente. Bueno, es que la jefa de atrecho es de origen español y lo ha puesto ahí y yo no sabía que bueno, era pues creo que Torrente. Santiago Segura está por el festival, así que si te lo encuentras, pues le puedes explicar el asunto. Santiago Segura es el director de film. Ah, ok, je regarderai. Bueno, pues Miraré la muchísimas peli gracias por de traernos Torrente. esta comedia y por haber empezado el festival con una comedia, estos encuentros con una comedia. Y siempre digo a los nuevos directores que hasta la vista, y muchas veces este hasta la vista se suele cumplir. Tenemos ahí a Benedict, que estuvo hace 2 años, un poquito más allá, estuvo hace 2 años como nuevo director y hoy ha vuelto. Hola Benedict, ahora llego para allá. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bueno, y aquí tenemos una cuadrilla. Nos vamos a mover también, vamos a mudarnos a una película austríaca que trata un tema similar a la primera. Lo que ocurre es que la primera película sobre adolescentes era una película en clave de comedia y esta, desde luego, yo creo que en esta película no has tenido dudas de cuál era el tono. Él es el director de One of Us, que es Stephen Richter, película austríaca, una película dura y con un tono muy premeditado desde el principio, ¿verdad? Sí, es una historia inspirada por hechos reales que tuvieron lugar en mi país en el año 2009 y que afectaron a un chico también de 14 años, pues que tuvo un problema, hubo un tiroteo en un supermercado y esta historia se inspira en ese suceso real. Para mí, claro, está clarísimo que no era una comedia, por supuesto que no. Lo que quería era ver qué sucede cuando muere un niño en un tiroteo. Eso genera mucha inquietud en la sociedad. Entonces yo me pregunté, ¿qué podemos
podemos aprender de un hecho como este? ¿Qué podemos aprender de una situación como esta para que las cosas mejoren? Y esa es la idea básica. La película tiene una estética muy determinada, un punto de vista muy claro. Para hacernos una idea, ahora seguimos charlando con todo el equipo de la película, vamos a ver algunas imágenes. Veíamos ahí prácticamente toda la película transcurre en un centro comercial en donde todo está muy ordenado y es muy limpio, y todo eso contrasta con los personajes que son unos adolescentes que tratan de sobrevivir en ese entorno. ¿Hasta qué punto el centro comercial tiene un valor metafórico en esta película? Yes, it really actually took place in the supermarket, and I had to take this because for me it was a very strong image, or a very emotional image also, that someone dies and a kid dies in a supermarket in a place which is full of false desires, or desires is made for to sell desires to you. And I think it's very sad it's a complete senseless image in a way. It's complete senseless to die there. That's what I mean. And I thought the supermarket for me became actually, it's a kind of like a social meeting point for the youth and for everybody who lives there, and it becomes a kind of metaphor for a bigger system, a system which is not working anymore. It's we keep the facades, the shiny colors, and behind this, it's very fragile, and it's kind of almost exploding. That's how I feel right in our times right now. If you see what happens, we are stuck to this system, but it's kind of not working anymore. So this small supermarket is something which everybody knows, and every one of us has to go in these places every day. And it's I just wanted to make people think about this, that this is a very strange place, and it's also it affects all of us in a way. It's a metaphor for how we live together. Nos acompaña también buena parte de los actores de la película. Como decía, es una película sobre adolescentes que tratan de sobrevivir y encontrar su camino en un entorno tan frío como el de un supermercado. Me gustaría que comentarais un poco cuál ha sido vuestra experiencia con la película, si teníais también antes algún tipo de experiencia en interpretación. No sé, si quiere. No, that was my first experience, and it was something. Das ist was ganz was anderes. Completely different, and then other. Was heißt arbeiten? Other working. Sorry, I'm really nervous right now. No, don't be nervous at all. And yeah, I tried to read the script a few times, and then I looked how this character could be, and then I tried to be that guy. I tried to be Julian. Thank you. It was not my first experience. It was not my first movie. I did some movies before, but it was the first cinema movie, the first big film. And yeah, it was a great experience, and it's a hard topic, but it was very interesting to deal with this character and with the whole book and script. Yeah. Él es el más macarra. En la ficción. De ficción. No. I don't get it. What? No, the mean guy in the fiction. No. Not in the reality, in the fiction. I'm the mean guy. No, I get no. Actually, I'm not the mean guy. But for me, well, first, I've been in quite a few movies before, and
for me it was a good opportunity to play a completely different character, and it was very transformational because I knew Stefan before, and we had this story which was inspired by true events, but we worked on the characters. And for me, he gave me a lot of freedom because we said we're going to take certain things off that story, but we're going to evolve because nobody knows what happened. We have a certain facts about that, and for me, it was a great opportunity to work on a character, and was very transformational, which you don't have usually, because there were a lot of things I gave to this which weren't in the script, but I had the freedom to explore and really to live that out. And what came out for me was very important because I gave a certain energy to this whole thing, and I had to be sort of a hero for the other ones because this third guy was actually 28 and he used to hang around with 14, 15, 16-year-olds. There were drugs involved, so there were a lot of things to play with, which was at the end a lot of fun for me. A quien siguen, y para mí fue divertido desempeñar ese papel. Él no es uno de los adolescentes, es uno de los policías, ¿no? Si no me equivoco. Yeah, it wasn't my first experience. No, tampoco fue mi primera experiencia trabajando y tampoco como policía, claro. Así que soy ya experto un poco en hacer papeles de policías con problemas psicológicos. I played it quite a few times. Ya he interpretado en bastantes ocasiones. No el mismo personaje, claro, pero sí personas que tenían... Sí, ya he bueno, sido pues en muchas gracias a todo el equipo. Yo decía al principio que eran como dos mentales. acercamientos a la adolescencia diferentes, pero yo creo que ahora pensándolo y escuchándoos hablar, creo que son dos acercamientos bastante similares. Los personajes de la película francesa y la película austríaca quieren formar parte del grupo y a veces eso produce comedia y a veces eso produce tragedia. Muchísimas gracias a todos por venir y, como digo siempre, espero veros en el futuro otra vez en el festival. Muchas gracias. Bueno, bueno, y nos encontramos con un viejo conocido, Benedict Erlingsson. Él estuvo hace 2 años aquí, quizás los habituales del festival lo recordéis, porque presentó una película que se llamaba De caballos y hombres, Of Horse and Men. Competía como nuevo director y ganó el premio como nuevo director. Ayer en la presentación de tu nueva película decías que había... Vamos a aplaudirle, ¿no?, por haber ganado, porque no tuvimos la ocasión la otra vez. Ayer en el coloquio comentabas al principio que había influido bastante ese premio. No sé hasta qué punto ha influido en tu carrera o en tu forma de ver el cine, no lo sé. Yes, I think San Sebastián was my birthplace. San Sebastián fue el lugar en donde nací, el lugar de mi nacimiento como realizador de cine, porque antes simplemente era actor, un actor que quería hacer películas, y fue muy difícil financiar la película, fue muy duro, y la película se estrenó aquí, en Donostia, y eso dio alas a mi película. Así que siento mucha gratitud a San Sebastián y siempre volveré tanto como pueda. Si ustedes aceptan, vendré aquí con todas mis películas. Así que gracias. La anterior película era en los paisajes islandeses, había caballo, había mucha naturaleza. Olvidaos de todo esto porque esta película no tiene nada que ver. Esta es una película documental con material de archivo y para hacernos un poco a la idea de qué va y qué es, vamos a ver algunas imágenes. Imágenes de archivo, la película se titula The Show of Shows y es un repaso a imágenes sobre películas en torno al circo, casi siempre. ¿De dónde parte este proyecto? Porque creo que es un proyecto de encargo que te lo ofrecieron.
Yeah, that is right. There was Sí, es a así. called National Archive Hubo, of bueno, Fair and hay un Fairgrounds, archivo films. para el It's suddenly cine opened up an y archive of lot un of archivo material. en donde hay muchísimo And all material this cinematográfico y footage was todas from estas imágenes 1897. eran desde So we are talking about beginning of 1897. filmmaking. Estamos hablando de los And it comienzos de la happened so that when we started to make cinematografía. film, Y cuando we empezamos a wanted to hacer film la película something queríamos extraordinary. filmar algo que We fuese wanted to film the X extraordinario. Factor, you know, the Queríamos man jumping filmar, or por ejemplo, the a dead hombres women, saltando, all these mujeres strange things. barbudas, So we have a bueno, lot of cosas very beautiful extrañas. stories, Y entonces you know, pudimos recurrir footage, a and, imágenes dentro de and estos this archivos. continues through all Y these esto, 100 years. So this is a claro, great, hay imagenes, treasury es todo to un tesoro, suddenly es can, un tesoro que put contiene together some kind of centenares de dramaturgy, imágenes you know, y quisimos darle all una this human dramaturgia endeavor, you know, all a these todas esas strange, figuras humanas, extrañas, shows and extraordinarias, tricks a and esos dangerous things, shows, and a try to estas make cosas some pattern extraordinarias y peligrosas. Quisimos juntarlas y reunirlas para que nos contasen algo. My producer, the Icelandic producer wrote Sagafilm, or Margaret Jónasdóttir. Sí, estaba en contacto con personas de este archivo, también con gente de la BBC y con una empresa australiana, y ellos fueron quienes financiaron la película y bueno, nos pidieron que utilizásemos estas imágenes para intentar trabajar con esas imágenes de archivo y hacer algo con ellas. La película tiene momentos cómicos, momentos dramáticos, momentos de horror. Yo no sé si desde un principio tenías muy claro que ibas a navegar en tonos diferentes o las imágenes fueron las que te fueron dando las ideas, ¿no?, del tono de la película. No, it was really Algo genial es que me pasé medio año de mi vida viendo estas imágenes, intentando darles un sentido. Imágenes tan diferentes, con perspectivas tan diferentes. Todo forma parte de la locura, de la belleza, del abuso, de la crueldad del ser humano. Todo está ahí. Y, por ejemplo, puedes ver cosas tristísimas y yo quería hacer algo extraordinario con todo ello. Entonces, la idea básica es el circo. El circo era el punto de partida. Iba a haber pues, un número, otro número, distintos números de circo, pero cada uno tendría su propia dramaturgia. En todo habría un comienzo, un nudo y un desenlace. Y bueno, claro, además para hacer el montaje fue interesantísimo, fue una escuela. Ha sido fantástico sumergirse en esta piscina y en este escenario de 100 años de extravagancia. La música tiene un papel fundamental en esta película porque va marcando los tonos, a veces apoyando el tono de la película, a veces haciendo como una contradicción a lo que estamos viendo. Es una música del grupo islandés Sigur Rós. ¿Cómo fue el trabajo con ellos, la labor musical y la relación con el grupo? Sí, fue una relación fructífera y muy hermosa también, una experiencia diferente. Creo que venimos de dos mundos distintos, ellos y yo creo que eso fue un regalo. Llegamos a un acuerdo y dijimos que yo simplemente haría el montaje de la película y después ellos pondrían la música. Lo que les dije fue que, claro, ellos no querían copiarse a sí mismos, entonces no tenían que utilizar músicas que ya hubiesen hecho anteriormente. Y esa fue la única premisa. Michael Jackson o Shostakovich, por ejemplo, dije, ¿por qué no vayamos más allá de los límites? Y les dije, Sigur Rós, tenéis que hacer algo que sea ahora como Michael Jackson, les dije. Y les dije, por supuesto, ellos se rieron mucho, era una broma, pero quisimos ir más allá de los límites. Ese era el reto. Y entonces hubo mucho debate y discusión, porque yo quería que hubiese una contradicción, que la música fuese el contrapunto. Es una espada de doble filo con la música, claro, puede enfatizar, pero también puede sobredramatizar. Cuando está diciendo lo mismo que las imágenes, lo sobredramatiza. Así que la música tiene que presentar la actitud de quien cuenta la historia. La música muchas veces nos indica cómo interpretar una imagen, ¿verdad? Así que me parecía muy interesante desarrollar la música e intentar manipularlo, bailar con los artistas y llegar a esos acuerdos. Y a veces hay sorpresas, a veces aceptamos hacer ciertas cosas que nos llevan a
mundos sorprendentes. Fue un desafío trabajar con ellos, pero fue muy la película que fructífero. podríais montar conciertos en vivo con la película y con las imágenes, ¿no? O sea, quitándole la música y hacerla en vivo, un show en vivo. Yes, that they will do. That's the plan. Sí, eso es lo que planeamos hacer, sí, por supuesto, y esa es la esencia. Esta película también es una película acerca de la realización cinematográfica, algo que empezamos a hacer hace ya muchos años, y antes era así, ¿verdad? Había imágenes y un pianista, y eso es lo que vamos a hacer nosotros también. Ese es el plan, hacer un concierto con las imágenes. El año que viene aquí en San Sebastián. Of course, why didn't they offer them now? Por supuesto, ¿por qué no ahora mismo? Vendrían ahora mismo y lo haríamos. ¿Por qué no les tu ciudad de origen. Yo soy la estrella de San Sebastián, les diría yo a ellos, no vosotros, así que no me eclipséis, diría los Pues muchísimas gracias, Benedict. Seguro que con este concierto, con otra película, seguro que nos seguiremos viendo por aquí. Y nada, muchísimas gracias. Y os recomiendo la película, que es divertida y horrible, porque es una película que habla también de cómo han cambiado los gustos de los espectadores, ¿no? De cosas que antes eran normales en el circo, ahora son absolutamente horroríficas. Es una película que habla también de los espectadores y de la sociedad. Muchas gracias, Benedict. Hello. Bueno, seguimos nuestro repaso a las películas de las secciones Zabaltegui, Perlas y nuevos directores. Ella viene a Zabaltegui, se llama Anka Damián y ha presentado una película que se llama The Magic Mountain, La montaña mágica. Antes estábamos charlando un poco aquí y me decía que era la segunda parte de una trilogía sobre el heroísmo. You were telling me before that it's a movie about heroism and the second part of a trilogy. ¿Por qué el heroísmo? Why the heroism? You can follow. Yeah? It's not. I would say while I'm growing up, not to say a different thing, I became more and more. Yo creo que cada vez más me interesa ver que hay un tema en las películas que es la muerte, sí. El valor de la vida. La vida tiene un valor y qué valor damos a nuestra vida frente a la muerte. Ese es el enfoque y ese es el tema que más me interesa. Y bueno, si hablamos de heroísmo, lo aplico a eso, a cómo vivimos la vida. Antes hice otra película que también tenía, bueno, que tenía lugar en España. Camino... Perdón, no he entendido cómo era el título. Una película en la que hablaba de un rumano que murió en una huelga de hambre en una prisión polaca. Y esa fue mi primera película. Y mientras la estaba haciendo, mucha gente me dijo, bueno, pero es que era un ladrón, era alguien que vivía en la zona gris de la sociedad, así que ¿por qué prestarle atención? Porque nos importa. Pero en aquel momento me di cuenta de que en algún momento para ese hombre, para esa persona, la vida no tenía ningún valor. Entonces dije, bueno, esto es el estatus o el estado inconsciente de un héroe del heroísmo. Alguien que dice, yo no quiero ser un héroe, pero mi vida no tiene valor si no hago algo para que prevalezca la verdad. Y por eso él llegó a morir con esa huelga de hambre. Entonces yo quise buscar ahora y hablar de una persona loca que quisiese, que estuviese dispuesto a morir. Un Don Quijote, claro, un Don Quijote moderno. Y entonces cuando oí hablar de la historia de Adam Jacek Winker, este refugiado político en Francia, que era una persona muy particular, un poco anárquica, que había sufrido muchos fracasos en sus vidas y entonces, bueno, pues decide incluso pues ir a luchar contra los soviéticos en Afganistán. Fue una persona que nació en Polonia, era la Polonia comunista. Y era un personaje romántico. Y claro, y luego teníamos también a los bolcheviques, claro. Entonces, por eso había que ir a Afganistán a luchar contra los bolcheviques y eso era pues alcanzar su sueño. Héroe, entre comillas, pero lo que es muy original de la película y muy experimental es el acercamiento, porque la película es un documental de animación. Vamos a verlo.
Veíamos ahí las imágenes. La verdad es que la película tiene una riqueza visual impresionante. There is a lot of different styles in the movie, Yes. aesthetic styles. Why did you choose the different styles in the movie? Because there are caricatures, but at the same time are paintings. And why this mixture? Le estoy preguntando un poco a ver por qué esta mezcla de estilos y qué influencias tiene y ha tenido a la hora de proponer el estilo visual de la película, que es muy cambiante, ¿no? When I said that the movie is approaching Don Quixote de la Mancha. Yo hablo de un Don Quijote de la Mancha en mi película, ¿verdad? Como he dicho antes. Y en la novela hay mucha poesía, hay aventuras, hay elementos. Es decir, es una mezcla de diferentes emociones, sentimientos, y también se habla de todo ello desde distintos puntos de vista. Así que para contar la historia yo decidí utilizar un estilo que se centre en el momento de la historia. El lenguaje, las fronteras del lenguaje cinematográfico son muy amplias. Entonces, ¿por qué no utilizarlas y por qué no ampliarlas incluso más? Así, claro, es un desafío para el público que tiene que seguir la historia. El personaje va cambiando y este es un enfoque que puede que choque un poco al público, pero al mismo tiempo también nos permite aportar poesía y momentos divertidos. Y ser fieles a cada momento específico de la película. La película se articula en torno a una conversación con la hija. La hija participó en la película. How was like the participation of the daughter of the main character, the doctor? It's well. The difficulty of doing a movie about someone who is not, de hacer una película acerca de una persona que ya ha fallecido, que ya no está entre nosotros, es que, claro, los miembros de su familia siguen estando vivos y entonces, claro, tienes que responder un poco también a la imagen de los miembros de la familia. No hay que dañarles o ofenderles. Y al final también... Pero claro, se trata de hacer tu propia película, no de hacer una película solamente para que los miembros de su familia estén contentos, como si solamente la fuésemos a proyectar para la diáspora polaca en París. No. Por eso me pareció importante hablar con ellos. Para la hija, su padre era un caballero en un caballero a la antigua usanza. Escribió además mucho el padre y yo tenía grabaciones también de su autobiografía. Él hablaba en polaco, contaba su vida y hablaba. Y era muy cínico en esas grabaciones y también era muy divertido cuando hablaba. No era un héroe en un caballo. Así que yo lo que intenté fue al final mostrar, claro, pues que él quiere conseguir un sueño, es un hombre que sueña con luchar y con cantar el mundo por sí solo, pero al final, bueno, quiere como luchar y vencer al dragón, pero al final fracasa. Pues muchísimas gracias, Sanka. La verdad es que lo decíamos antes, ¿no? Antes hablando con ella un ratillo, decíamos que la frontera entre el heroísmo y la locura pues muchas veces es muy fina y a mí me ha alegrado mucho que haya citado a alguien como Don Quijote, ¿no? Como una de las referencias de la película. Y visualmente la verdad es que la película es riquísima, os la recomiendo porque es una de las propuestas más innovadoras que he visto últimamente. Muchísimas gracias, Sanka. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos nuestro camino. Nuestra última película es una película vasca que se llama Picadero. Él es el director, Ben Sharrock. Claro, vosotros diréis, ¿por qué una película vasca el director se llama Ben Sharrock? Yo también. Esto, no quiero ser muy indiscreto, pero esto merece una explicación, Ben. Una película que se llama Picadero, rodada en euskera, además.
Yeah, it's a bit of a weird one, isn't it? Es muy raro, ¿verdad? I mean, I've been living back and forth. Bueno, yo he vivido entre Euskadi y Escocia en los últimos 3 últimos años. Mi compañera, que es la productora, es vasca, así que durante el tiempo que he pasado aquí en Euskadi, pues me vino la inspiración para hacer la película. Al ver lo que estaba sucediendo a mi alrededor en medio de esta crisis económica, cómo vive la gente joven y bueno, y conocí un poco el ambiente. Y es algo que sucedió de forma natural. No fue algo premeditado diciendo hagamos una película en Euskadi en euskera, no, se produjo así de forma natural. Bueno, Bárbara Buenarrota, lo conocéis muy bien, a Joseba Osoviaga también. La película se titula Picadero y es sobre un vasco que liga, y no es ciencia ficción. Es un vasco, una pareja que liga y que luego no puede consumar su Seguro ligue. que has visto la película, no liga. Bueno, vamos a ver, parece que va a ligar, pero no puede consumar su ligue, ¿no? Ahora seguimos hablando de estos temas y de la propuesta visual de la película, que no es ciencia ficción, es bastante realista. Para haceros una idea, vamos a ver la peli, algunas imágenes. Gurasokin bizitzea? Bai. Zu? Isiltasunean triste jartzen dezu bihotza iluntzen diguzu gogoa Gustoko nazu? Bakardatea Aizeak negar egiten du itxasoa mutu gelditzen da zu etortzean ai gaua Zergatik? Zer dezu Bueno, una película que para intentar consumar su ligue, una pareja, que para intentar consumar su ligue trata de buscar algún lugar, un picadero de la película. Esto parece muy absurdo, pero debajo hay un trasfondo como muy amargo. No sé vosotros cómo lo habéis vivido, porque la película es una comedia muy amarga y que a medida que va avanzando es una película que va cambiando el tono, ¿no? No sé si para los actores esto ha sido complicado, Bárbara y Joseba. Ay, qué bien que no necesitáis cascos. Ya, yo quería usar cascos, pero digo... Para ganar tiempo, ¿no? A ver, para pensar. ¿Qué ha sido complicado? Que perdona. No, el hecho de darle el tono a la película. La película tiene un tono así como muy... Sí, eso fue lo más difícil, yo creo. El trabajo más difícil fue entender realmente... No difícil, pero fue trabajo. Entender cómo Ben quería... Claro, porque al final estamos hablando de un tema como es la crisis y cómo la crisis está afectando a una pareja, a la evolución natural de una pareja, pero que en realidad eso es una realidad que están viviendo los personajes, pero de una manera muy amable, ¿no? Y contada estéticamente en una película distinta y para mí bellísima, y además con ese punto irónico que es lo que a mí más me atrajo, ¿no? De repente hay una historia que está totalmente ahí, que es una pareja que más que un picadero lo que busca es un poco de intimidad y el poder estar juntos, ¿verdad? Sí. Claro, lo que pasa es que el picadero es verdad que la palabra, claro, el nombre, a ver cómo defiendes tú que no va de eso, o sea, que estás hablando de la crisis, pero bueno, y la verdad que el trabajo más duro fue ese, entender los silencios, porque yo soy una metralleta, cuando ruedo me gusta como el texto, pues echarlo rápido, hablo muy rápido, entonces eso me costó, ¿no? Nos costó como parar un poco. Y ¿a ti no te costó? Tú eres un poco Buster Keaton en esta película, ¿eh? O sea, que es como tienes que llegar al nada, al minimalismo absoluto. Es un personaje que simplemente quería llevar una vida normal y no puede. Sí, y dando seguida a lo que estaba diciendo Bárbara, ¿no? De Buster Keaton, vale. El eslogan de la peli nos decía less is more, less is more. Esto es que menos es más, menos es más. Habremos escuchado esa frase 500 veces. ¿No? Vale, quería que sin hacer nada dijésemos mucho. Vale. ¿No? ¿Y cómo hacemos eso? Vale, Bárbara es muy expresiva, yo lo ha dicho, y yo también. Yo, anteriormente, todos los trabajos que he hecho ha sido de mucha movilidad. Entonces, no nos dejaba hacer nada. Y a la vez, pues con una mirada no le tenía que decir, ¿no? Igual, pues eso, ¿no? Un par de frases que no estaban escritas, pero le tenía que decir. Entonces, ese trabajo de contención ha sido el más costoso, porque estudiar el guión, pues no, porque no había muchas frases, sí, ¿no? Frase... Entonces,
A ti no te habrá costado mucho, ¿eh? No, yo pensaba viendo la peli. yo no soy muy fallón. Ella sí un poco más, pero yo, como soy bastante efectivo en guión, bien. No, es broma. No, el trabajo duro ha sido ese, el de contención y el que está diciendo Bárbara, entender realmente lo que ven, eso quería de nosotros. Bueno, y sobre todo en los personajes. Claro, a mí. Os estáis desquitando, ¿eh? O sea, ahora, ¿cómo podéis hablar? Que como podéis hablar, os estáis desquitando. No, que está muy bien, ¿eh? Podemos... Todo lo que nos contuvo, ¿ven? Vale. No, perdona, a ver si te voy a contener yo no sé cómo ven. No, es verdad que lo difícil fue eso, porque decíamos, ¿y este silencio? No, más largo. Y 30 segundos. Más, y nos dimos cuenta que habíamos encontrado los personajes cuando hacíamos silencios y nos encontrábamos a gusto. Incluso un minuto y decíamos... y podríamos seguir, ¿no? O sea, que podéis seguir vosotros sentados uno del otro y sin hablar, ¿no? Sí, fue mucho. Es verdad que necesitábamos tener una conexión y un relajo como en las parejas, ¿no? Que se dice el silencio es muy bonito cuando es bonito y cuando se está relajado. Si no, es horroroso, ¿no? Esos silencios de tensión. Y ahí es verdad que, bueno, la química entre los dos y el conocernos y tal nos ayudó a llevar esas pausas con dignidad, creemos. Y bien, la película tiene un estilo visual muy determinado. Estamos hablando todo el rato de ese estilo minimalista. Yo tengo la sensación de que la llevabas muy estudiada, cada plano muy estudiado. Estoy convencido de que tenías un storyboard, o sea, perfectamente hecho antes de empezar la película, ¿no? Sí, yo me gusta trabajar así. Primero lo veo todo en la cabeza y ya voy haciendo los cortes y ya casi lo voy montando. No suelo utilizar storyboards, lo tengo en la mente. Y desde el punto de vista estilístico simplemente salió así porque reflejé así las cosas tal y como me venían a la mente y las fui reflejando con la cámara. No, pero yo no hago storyboards. No. Y a mí la película me recordaba a veces a Kaurismäki, ¿no? O sea, ese punto absurdo que tiene a veces, esos toques de locura, ¿no? Sí, Kaurismäki es una inspiración enorme para mí. Y también Alia Suleiman. Time That Remains y también Divine Intervention, Intervención Divina, también han sido películas que me han inspirado, porque creo que lo que tienen de especial estas películas es que son temas muy humanos los que abordan y también abordan temas políticos, sociales, importantes, pero los analizan desde un ángulo diferente y utilizan además el humor. Para hablar de temas muy serios utilizan el humor y eso me parece muy interesante. Para dirigir en euskera he leído por ahí que fuiste a un euskaltegi durante un tiempo. Sí que he pasado mucho tiempo con Irune y con su familia, claro, y he pasado mucho tiempo con ellos y he aprendido mucho euskera viviendo con los Dubai. Bueno, pero no puedo hablar bien. Sí que entiendo bastante, pero no puedo hablar bien. No. Sí, euskera claro. No hablo bien, pero sí que entiendo bastante. No, prefiero hablar en inglés. Y mira que se entiende que si fallábamos una frase se daba cuenta. No, es verdad, se daba cuenta y decía, corten, ¿por qué? No, has fallado, así es verdad. O sea, que a veces fallaba, tenías 4 frases y las fallaban. A veces. Una de 4 fallaba. No, pero es verdad, se daba cuenta de todo. No, se daba cuenta. Y no sé si... Sí, perdona. Lo que hice fue que me aprendí el guión en euskera de memoria. Así que me sabía el guión de cabo a rabo en euskera. Y por eso cuando escuchaba los diálogos, podía reaccionar y saber si se estaban equivocando, casi como si lo estuviese escuchando en mi propia lengua, en inglés. Es verdad, es que no me acordaba, pero igual Irune, por ejemplo, que está ahí, que podía estar aquí perfectamente, pero bueno, que es el 50% de la peli. Me acuerdo que ella nos dejaba manga ancha y el equipo hablaba todo el mundo euskera, tal. Nosotros de repente metíamos algo y dice... no has dicho, you don't say, qué sé, baña. Y se daba cuenta, o sea, se sabía realmente el guión de pe a pa en euskera. Lo sabía mucho mejor que nosotros. O sea, era algo,
a mí me impresionó mucho que de repente una palabra en todo eso que estábamos soltando, además en euskera cerrado, tolosarra, que tenemos los dos, y que él lo pillara. Y además, bueno, también tienes una visión así para la ironía como de la gente, la persona que ha venido de fuera y ve cosas absurdas que ocurren por aquí, ¿no? Ese puntito en el momento en el bar en el que cantan el Isilik Isilik Dago, eso no tiene precio. O sea que yo creo que alguien de aquí no ve estos absurdos que ocurren, ¿no? Hace falta la mirada de fuera, ¿no? Sí, a veces es útil tener una perspectiva exterior de alguien que venga de fuera, que mira las cosas desde otro punto de vista. Todos estos detalles son cosas normales para vosotros, se han normalizado, pero vistas desde fuera, para mí son cosas especiales y enseguida pues me doy cuenta de ellas. Yo creo que eso me ayuda a ser capaz de analizar la cultura. Muchas gracias por Picadero, que la verdad es una película muy original, que tiene una visión muy clara, hay un director detrás, o sea, un director que tiene una visión, es divertida y es muy amarga, y espero que no os sintáis identificados con los personajes y sus problemas. Muchísimas gracias a todo el equipo y muchísimas gracias a vosotros por haber venido, y mañana volvemos a la misma hora aquí en el Club Heterogéneo.